Vamos a retomar muy rápidamente lo que vimos de introducción sobre máximos y mínimos relativos y absolutos, porque si bien son distintos puntos los que calculamos, la idea es calcular con derivadas y analizar criterios, etc. Así que vamos a retomar brevísima y rápidamente lo que habíamos visto para continuar luego con los temas que tenemos que ver hoy. Bueno, habíamos dicho que existe un máximo relativo en un punto x y cuando el valor de la función en ese punto es mayor que todos los que están en el entorno de dicho punto. En este caso, en x1, ¿sí? La función toma el mayor valor, con mayor valor de ordenada, en x1, ¿sí? Considerando que el entorno de este punto. Respecto al mínimo relativo, la idea es análoga. La función en el punto x y va a tomar el menor valor que en el entorno de dicho punto. Entonces, en este caso, el menor valor de la función en el entorno del punto x2 es para x2. Entonces ahí existe un mínimo relativo o local. Por otra parte, un máximo o un mínimo absoluto siempre hay que analizarlo o mirarlo en el dominio o intervalo considerado. Habitualmente, por supuesto, intervalos, ¿sí?, de dominio acotados. Entonces, un máximo absoluto va a ser aquel valor de la función en el punto que tenga mayor que valor. El mayor valor de la función, ¿sí?, que en el resto del dominio o intervalo considerado. Y el mínimo absoluto va a corresponder a aquel valor de x que haga menor la función en el dominio o intervalo considerado. En este ejemplo, el menor valor de la función en el intervalo AB, incluyendo estos extremos, el menor va a estar en f de a, ¿sí? Entonces, el mínimo absoluto está en x igual a. Y acá el mayor valor que asume la función, en este caso está en el extremo b, entonces corresponde a f de b. Entonces el máximo absoluto, ¿sí?, estará o se considerará para x igual a b. Además vimos condiciones necesarias y suficientes para la existencia de máximos y mínimos relativos, los cuales luego nos permiten y nos definen, ¿sí?, criterios para el análisis. Entonces habíamos dicho que la condición necesaria para la existencia de un máximo o mínimo relativo es que la derivada primera se anule. Pero esa condición es necesaria, pero no suficiente, porque pueden existir puntos en alguna función donde la derivada primera se anula, pero no existe ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, estos casos, igual a x cubo igual a menos x cubo. La derivada primera, ¿sí?, ya sea esta o esta, si la evaluamos en 0, nos da en ambos casos igual a 0. Entonces se cumple la condición necesaria, la derivada primera se anula, en x igual a 0 para ambas funciones, pero podemos observar que no existe ni máximo ni mínimo relativo en dicho punto. Bueno, demostramos y analizamos la condición necesaria y vimos la condición suficiente, dos condiciones suficientes, condición suficiente 1 y condición suficiente 2. La primera condición suficiente, lo que hacemos es analizar para una función continua y derivable en el entorno del punto x0, ¿qué analizamos? Si al pasar por el punto x0 de izquierda a derecha hay un cambio en el signo de la derivada. En este caso, si de izquierda a derecha pasamos de que la derivada primera es positiva a que la derivada primera es negativa, con el trazo de tangentes lo podemos ver de esta forma, ¿sí?
la recta tangente a la curva a la izquierda de x0, ¿sí? Va a tener que una pendiente positiva, o sea, derivada positiva. Y a la derecha de x0, ¿sí? La recta tangente a la curva en cualquiera de esos puntos, consideremos cualquier punto a la derecha de x0, ¿cómo va a ser? Va a tener esa forma y tendrá pendiente negativa, o sea, quiere decir que tiene derivada primera negativa. Entonces, si cambio de derivada primera positiva a derecha y derivada primera negativa a izquierda, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo relativo local en x igual a x0. Y de la misma forma analizaríamos para el mínimo, ¿sí? Si hay, en el entorno del punto, mirando de izquierda a derecha, la derivada primera tiene signo negativo a izquierda y signo positivo a derecha, ¿qué quiere decir? Que existe un mínimo relativo o local en x igual a x0. Siempre nos podemos ayudar con el trazado de las tangentes para tener una visualización gráfica de lo que está ocurriendo, más allá de analizar con las derivadas. Entonces ahí tenemos condición suficiente 1. Derivada primera que ocurre, se anula en el punto que estamos considerando, en x igual a 0, y además constatamos o corroboramos la condición suficiente para sacar conclusión. La otra condición suficiente plantea que si la derivada primera se anula para un valor de x sub i, o valores, analizaremos según el caso, y además existe la derivada segunda en el entorno de ese punto, en el punto xi o x0, entonces, si la derivada segunda es negativo o menor que 0, va a existir un máximo, y si la derivada segunda es positiva o mayor que 0, va a existir un mínimo. Lo único que esta condición, ¿sí?, nos dice que tiene que ser menor o mayor que 0 para concluir la derivada segunda en ese punto, para concluir sobre la existencia de máximo o mínimo. Pero si ocurriera que la derivada segunda es igual a 0, puede haber un máximo o un mínimo, o puede no haberlos, y esta condición no nos lo indica, no nos dice. Entonces necesitamos determinar la siguiente derivada de orden par que no se anule, o recurrir a la condición suficiente anterior, que también nos determina un criterio para el cálculo, que sería el criterio del signo de la derivada primera. Entonces, la condición suficiente que vimos como 1, esta, ¿sí?, constituye un criterio que se va a llamar criterio del signo de la derivada primera. Y la condición suficiente 2 nos va a constituir un criterio que se llama criterio del signo de la derivada segunda, con los cuales vamos a analizar. Siguiendo con el criterio del signo de la derivada segunda o condición suficiente 2, ¿sí?, si miramos gráficamente cuál es el significado de lo que nos dice esa condición, vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, queremos analizar en x igual a x0, ¿sí?, acá si existe un máximo, en este caso planteamos el máximo porque es lo que vemos en la gráfica, de si determinamos la derivada primera para esta función, va a ser decreciente o negativa, ¿sí? La derivada primera para esta función. Esta función es una función cuadrática. Si piensan que esta función fuera x al cuadrado más un numerito, ¿sí?, cuando derivan les va a quedar 2x. Entonces, y en este caso sería menos x cuadrado más un numerito, ¿sí? Entonces nos queda menos 2x la derivada. Entonces van a ver, ¿sí?, que la representación gráfica de menos 2x es esta función. Si a esta función la derivamos, ¿sí?, nos va a quedar una derivada negativa, nos quedaría menos 2.
¿sí? Entonces, por eso tenemos una constante que está por debajo del eje X. Entonces, fíjense, cuando tenemos un máximo relativo, ¿qué ocurre con la derivada segunda? Es menor que 0. Por eso el criterio, la condición dice que si la derivada segunda es menor que 0, que tenemos un máximo relativo o local. De la misma forma, podemos ver la otra parte de esa condición suficiente, que cuando existe un mínimo relativo local que dice que la derivada segunda es positiva. Entonces, volviendo acá a la condición, ¿sí? Cuando la derivada segunda en un punto es negativa, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo, y cuando la derivada segunda en un punto es positiva, existe un mínimo. Bueno, entonces, acá tenemos resumidos los criterios para la determinación de los máximos y mínimos relativos. Ambos plantean que la condición necesaria es que la derivada primera se anule, ¿sí? F' de x igual a 0, F' de x igual a 0, y como condición suficiente según las condiciones que hemos visto como suficientes. La primera, sí, la que nos lleva el criterio del signo de la derivada primera, la que corresponde a ver qué pasa en el entorno del punto, ¿sí? A izquierda y a derecha, si paso de la derivada primera negativa a positiva, tenemos un máximo, perdón, negativa a positiva tenemos un mínimo relativo local, y de positiva a negativa tendremos un máximo relativo local. Y para el criterio del signo de la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda, para la condición suficiente, tiene que ser distinta de 0. Entonces, si es mayor que 0, existe un mínimo, y si es menor que 0, existe un máximo. En ambos casos, relativos o locales, y tenemos las coordenadas del punto. Cuando nosotros queremos determinar máximos o mínimos relativos, lo primero que hacemos es determinar cuáles son los candidatos a máximos y mínimos relativos. Los primeros candidatos surgen con la condición suficiente, ¿sí? Con el hecho de igualar la derivada primera a 0. Y ahí surgen valores que pueden ser máximos o mínimos relativos. Pero además hay que mirar aquellos valores para los cuales no existe o no está definida la derivada primera, porque si esos valores pertenecen al dominio de la función, también van a ser candidatos a máximos o mínimos relativos. Entonces, ¿sí? A esos valores que son los candidatos los llamamos puntos críticos, y tenemos que tener en cuenta, mirar ambas situaciones y descartar lo que no corresponde. Bueno, también vimos algunos ejemplos, las particularidades de los puntos críticos, y llegamos al tema que nos ocupa hoy. Vamos a decir que una curva es cóncava, que la vemos de esta forma, cuando presenta su concavidad orientada hacia el eje de las Y positivas, o cuando la curva está por encima de las tangentes a los puntos respectivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos acá, en el punto B, hemos trazado una tangente, ¿sí? Y la curva está por encima de la tangente en el punto B. Lo mismo ocurriría si trazamos sucesivas tangentes, ¿sí? Considerando todo este tramo de la curva hasta el punto C. Entonces, si miramos, ¿sí? Las tangentes que tenemos trazadas acá en el punto A, punto B y punto C, si miramos de izquierda a derecha el trazado de esas tangentes, vemos que en el punto A, ¿sí? La pendiente de esta recta tangente es negativa. En el punto B, la pendiente de la recta tangente se anula, y en el punto C, la pendiente de esta recta tangente es positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
negativa que la función decrece en ese punto, ¿sí? Positiva que la función crece en ese punto. En el punto B, bueno, en este caso en un punto estacionario. Entonces, mirando esta situación de izquierda a derecha, vemos, ¿sí?, que en este análisis que estamos realizando, en el punto C, la función, la derivada de la función, la derivada primera de la función es positiva, quiere decir que es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada segunda también va a ser positiva. Por eso cuando la concavidad se presenta de esta forma y decimos que la función es cóncava, ¿qué ocurre acá? La derivada segunda es positiva. Esto lo podemos como reafirmar, ¿sí?, con lo que vimos hace un momento con la condición 2 para la existencia de máximos y mínimos relativos, la condición suficiente. ¿Sí? Cuando vimos estas gráficas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos este tipo de concavidad orientada hacia las y positivas, ¿qué pasa con la derivada segunda? Es positiva. Bien, vamos a analizar entonces qué pasa en este tramo con la curva, ¿sí? Acá se dice que la curva es convexa, ¿sí?, o tiene concavidad convexa, cuando esa concavidad está orientada hacia el eje de las y negativas, o cuando la curva está por debajo de las sucesivas tangentes que podamos trazar a cada uno de los puntos. Por ejemplo, acá en el punto D, ¿sí?, vemos, ¿sí?, que la orientación, ¿sí?, es hacia las y, acá en el punto D podemos ver que la curva está por debajo de la tangente, lo mismo que en el punto E. Además, ¿sí?, si miramos respectivamente las tangentes correspondientes al punto C, D y E, vemos que en el punto C la derivada por la tangente es positiva, o sea, la derivada primera es positiva. En el punto D la tangente es horizontal o paralela al eje X, entonces la derivada es igual a 0, y en el punto E la tangente a la curva en el punto E tiene pendiente negativa, o sea, la derivada primera es negativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la derivada segunda? Va a ser negativa. Entonces, cuando se trate, ¿sí?, de una concavidad convexa, la derivada segunda va a ser negativa. Esto, como lo vimos antes, lo podemos ver con la condición suficiente 2 que vimos en máximos y mínimos relativos, donde teníamos estas gráficas, ¿sí? Entonces, cuando la concavidad está orientada hacia el eje de la y negativa, ¿qué ocurre con la derivada segunda? Es negativa. Vamos a pasar entonces a ver qué ocurre, ¿sí? Acá dijimos que en este tramo la concavidad es cóncava, la derivada segunda es positiva, ¿sí? De C, considerando hasta el punto E, la concavidad es convexa, la derivada segunda es negativa. ¿Y qué es lo que pasa en el punto C? ¿Sí? Ahí la derivada segunda se anula. Entonces estamos ante lo que llamamos punto de inflexión. El punto de inflexión es el lugar donde la curva cambia su concavidad. En ese punto, la recta tangente a la curva, ¿sí?, atraviesa la curva. Y en ese punto dijimos que la derivada segunda se anula. Ese punto de inflexión puede presentarse de esta forma, que se llama punto de inflexión a tangente oblicua, pero también puede presentarse a tangente horizontal, a tangente vertical. Entonces,
Cuando tenemos un punto de inflexión a tangente horizontal, ¿sí? La tangente atraviesa la curva en forma horizontal. En este caso, coincide con el eje X, la tangente al punto X igual a X0. ¿Sí? Entonces tenemos en X igual a 0 un punto de inflexión a tangente horizontal. La concavidad cambia, ¿sí? ¿De qué? De convexa a cóncava, ¿sí? Con la idea de que el punto de inflexión es el lugar donde la curva cambia su concavidad. Si miramos gráficamente, la concavidad cambia de convexa a cóncava, mirando la orientación, ¿sí? De la concavidad hacia el eje de la Y negativa, en este caso, y hacia el eje de las Y positivas, en este otro. También puede presentarse un punto de inflexión a tangente vertical. En este caso, la tangente a la curva en el punto X igual a 0 coincide con el eje Y. Y podemos ver que a la izquierda de 0 la concavidad es cóncava y a la derecha de 0 la concavidad es convexa, lo que nos indica que en X igual a 0 hay un punto de inflexión y en este caso a tangente vertical. Y por último, bueno, el caso que habíamos presentado para el tema, ¿sí? Donde el punto de inflexión se da a tangente oblicua. En este caso, a la izquierda, la concavidad, ¿cómo es? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Convexa. Convexa, o sea, cuando apunta hacia abajo la concavidad dijimos convexa. Y cuando apunta hacia arriba, convexa a cóncava. Cuando apunta hacia las Y positivas, cóncava. ¿Sí? Con esto hay que tener mucho cuidado porque hay bibliografía, ¿sí? Que lo nombra al revés. La mayor parte de la bibliografía lo nombra de esta forma, pero puede haber alguna bibliografía que lo nombre distinto. Nosotros vamos a trabajar con esta notación y con esta conceptualización. Una función puede tener derivada segunda nula en un punto y no poseer punto de inflexión. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para aclarar estas ideas. Tenemos este caso. Vemos la gráfica, ¿sí? Vamos a decir que hay un tramo, ¿sí? En donde la función es convexa y otro tramo donde la función es cóncava. Ahora lo que tenemos que determinar cuáles son esos tramos. Entonces tenemos esta función, que es una función polinómica, cuyo dominio van a ser todos los reales. Y para el análisis de la concavidad vamos a necesitar ver cuándo la derivada segunda es menor que 0 y cuándo es mayor que 0 para un valor de x determinado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada primera y segunda porque tenemos que analizar con la derivada segunda la concavidad. Entonces, la derivada primera va a ser 3x cuadrado menos 12x más 9, que la tenemos por acá. Y si derivamos la derivada primera, tenemos la derivada segunda, que va a ser igual a 6x menos 12. ¿Qué va a ser lo primero que hacemos? Vamos a igualar la derivada segunda a 0. Entonces, 6x menos 12 igual a 0. ¿Sí? Despejamos el valor de x y obtenemos que x es igual a 2. Este valor x igual a 2, ya lo vamos a ver enseguida, es nuestro punto crítico candidato a punto de inflexión. Es el lugar donde la derivada segunda se anula, ¿sí? Pero es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de punto de inflexión, pero es un valor que vamos a tomar de referencia, ¿sí? Para determinar los intervalos de análisis. Entonces,
Para determinar los intervalos de análisis, lo que vamos a hacer primero es graficar el dominio de la función, en este caso son todos los reales, y le agregamos o le intercalamos este punto crítico que hemos hallado, que no importa si es punto de inflexión o no en principio, ¿sí? O sea, no lo sabemos nosotros todavía porque estamos analizando concavidad, pero nosotros ¿qué hacemos? Lo intercalamos. Luego haremos ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un representante para cada uno de los intervalos que se formaron, ¿sí? Pusimos el dominio e intercalamos ese valor para el cual se anula la derivada primera. Si hubiera más valores, intercalamos más valores, tendremos más intervalos. Vamos a elegir representantes para cada uno de estos intervalos, o sea, un numerito fácil, ¿sí? Fácil de ¿qué? De evaluar en la derivada segunda. Y vamos a evaluarlo en la derivada segunda. Elegimos para el tramo menos infinito 2 el valor 0, para el tramo 2 más infinito el valor 3. Entonces, vamos a evaluar 0 acá en la derivada segunda. Entonces, si reemplazo acá por 0, 6 por 0 nos queda 0, menos 12 nos queda un valor negativo. Entonces, la derivada segunda en 0 es negativa. Lo mismo hacemos con la derivada segunda en el representante, en el valor que representa el otro tramo. Entonces, en 3, evaluamos en 3. 6 por 3, 18, menos 12 nos va a dar un número positivo. La derivada segunda en 3 es positiva. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a sacar respecto a esto? Que en el tramo menos infinito 2, como la derivada segunda, para el valor que representa ese tramo es negativo, ¿qué quiere decir? Que la función tiene este aspecto, ¿sí? Que es convexa. Y como la derivada segunda en 3, donde 3 representa el tramo 2 más infinito, es positiva, vamos a decir que en el intervalo 2 más infinito, la función, ¿sí? Es cóncava. Por supuesto, eso se condice con lo que estamos viendo en la gráfica. Nosotros partimos de la gráfica para poder conceptualizar y entender cómo se aplica, ¿sí? La metodología que estamos exponiendo, pero habitualmente nosotros no conocemos la gráfica y pretendemos graficar realizando este tipo de análisis. Si queremos determinar puntos de inflexión, tenemos dos criterios que nos permiten determinarlos. Un criterio es el criterio del signo de la derivada segunda. El criterio del signo de la derivada segunda plantea una condición necesaria, es que la derivada segunda se anula. Lo mismo el otro criterio que vamos a ver, el criterio del signo de la derivada tercera, plantea una condición necesaria, y es que la derivada segunda en dicho punto se anula. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre un criterio y otro? ¿Cómo es la condición suficiente? La condición suficiente en el criterio del signo de la derivada segunda, ¿qué dice? Que analicemos en el entorno del punto si cambia el signo de la derivada segunda. Entonces, analizamos en el entorno de x0, ¿sí? ¿Qué pasa a izquierda? Me muevo a izquierda una cantidad h, me muevo a derecha una cantidad h. Entonces, si paso de izquierda a derecha, de que la derivada segunda acá a izquierda es negativa, y paso acá a derecha, que la derivada segunda es positiva, o sea, negativa con cavidad convexa, positiva con cavidad cóncava, o paso al revés, ¿sí? De que la derivada segunda a izquierda es positiva, y la derivada segunda a derecha es negativa, o sea, de cóncava a convexa, ¿qué va a ocurrir? Decimos, existe punto de inflexión. O sea, ¿qué miro? A izquierda si paso de cóncava a convexa, o si paso de convexa a cóncava a derecha, ¿qué estaría ocurriendo?
cambia la concavidad a izquierda y a derecha de ese punto x0, entonces, ¿qué digo? Existe punto de inflexión. En cambio, con el criterio del signo de la derivada tercera, ¿qué hay que hacer? Calcular la derivada tercera y ver que la derivada tercera en el punto que estamos analizando sea distinto de cero. Con ver eso podemos decir o concluir, ¿sí?, que si se cumple esto, existe punto de inflexión en ese valor que hemos analizado. Y también para determinar puntos críticos, los candidatos a puntos de inflexión, que es lo primero que tenemos que hacer para poder realizar o aplicar estos criterios, ¿sí? Siempre los puntos críticos están relacionados con la condición necesaria, o sea, ¿con qué? Con aquellos valores para los cuales se anula la derivada segunda, pero además tenemos que ver o tener en cuenta aquellos valores para los cuales la derivada segunda no está definida. Vamos a ver un ejemplo para punto de inflexión con la función anterior, que ya habíamos avanzado algo en el análisis. Habíamos dicho que el dominio de esta función eran todos los reales, habíamos determinado la derivada primera, la derivada segunda, y al anular la derivada segunda, habíamos encontrado este candidato a punto de inflexión, que es x igual a 2, ¿sí? Al que se anule la derivada segunda, dijimos en ambos criterios, es la condición necesaria. Entonces tenemos que corroborar con la condición suficiente, ¿sí?, si este candidato a punto de inflexión es o no punto de inflexión. Habíamos visto cuando analizamos recién cuáles eran los intervalos donde estaban definidos cada uno de los tipos de concavidad, ¿sí? Habíamos realizado este análisis. Entonces, si pensamos en ver qué pasa a izquierda y a derecha del punto, ya tenemos asegurado que a izquierda la función es convexa y a derecha del punto 2 la función es cóncava. Entonces, si vemos, si cambia la concavidad de izquierda a derecha, vemos que sí cambia. Entonces, podemos concluir que existe punto de inflexión en x igual a 2, considerando, ¿sí?, la condición suficiente que tiene que ver con el criterio del signo de la derivada segunda. Ahora, cuando planteamos el criterio del signo de la derivada segunda, dijimos qué pasa en el entorno del punto. O sea que si no hubiéramos hecho este análisis de cuáles eran los intervalos de concavidad, ¿sí?, y decimos, bueno, analizamos en el entorno del punto, en vez de analizar en 3 y en 0, hubiéramos analizado qué ocurre dónde, en 2,1 y en 1,9, ¿sí? Pero si este análisis de la concavidad ya lo hemos realizado, lo aprovechamos y con este criterio del signo de la derivada segunda, aunque no estemos trabajando en el entorno reducido del punto, podemos sacar las mismas conclusiones. Vemos que está cambiando la concavidad a izquierda y derecha del punto, ¿sí? Entonces, con el criterio del signo de la derivada segunda, realizamos este análisis o tomamos valores del entorno del punto según como viene nuestro desarrollo. Y con el criterio del signo de la derivada tercera, si a partir de la derivada segunda, o acá, calculamos la derivada tercera, en este caso nos da 6, una constante. ¿Qué tenemos que ver con este criterio? Que sea distinta de 0 la derivada tercera, ¿sí?, para la función en x igual a 2. Acá, como la derivada tercera no tiene variable, no podemos evaluar en 2, pero con que es igual distinta de 0. Entonces, la conclusión que vamos a sacar es que existe punto de inflexión simplemente porque la derivada tercera es distinta de 0. Si hubiera habido una x acá, hubiéramos reemplazado por el valor 2 y hubiéramos hecho el mismo tipo de corroboración. Bueno, entonces, conclusión por cualquiera de los dos criterios es que en x igual a 2 existe punto de inflexión.
Entonces, acá tenemos un resumen, ¿sí?, de los dos criterios que tenemos para determinar la existencia de máximos y mínimos relativos, teniendo en cuenta, ¿sí?, la determinación de puntos críticos, cómo, ¿sí?, determinamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los criterios, ¿sí?, para la determinación de los puntos de inflexión y cómo determinamos los intervalos en los que la función es cóncava y o convexa. Bueno, acá tenemos indicados, ¿sí?, dos archivos. Este archivo, el 3.1, lo que tiene es un resumen de lo que hemos visto, ¿sí?, pero solamente que está en formato de PDF y no de PowerPoint, donde tienen desde el significado de máximos y mínimos relativos hasta esto último que hemos visto, pasando, ¿sí?, por las condiciones, los criterios, etcétera, tanto para máximos y mínimos relativos como para puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento y la concavidad, ¿sí? O sea, es un resumen solamente puesto en PDF por si le fuera más útil que él, o no sé, si tuviera alguna utilidad para ustedes respecto del PowerPoint. Y además tienen otro archivo, ¿sí?, que tiene que ver con estos mismos temas, retoman los temas, en este caso están resumidos, ¿sí?, los criterios para la determinación de máximos y mínimos relativos y la explicación de cómo utilizarlos, ¿sí? Por ejemplo, primero hay que determinar los puntos críticos para poder determinar máximos y mínimos relativos, entonces igual a la derivada primera a 0, y se determina para qué valores se anulan. Además, hay que ver aquellos valores para los cuales la derivada primera no esté definida, y entonces lo que hay que hacer es ver o corroborar que esos valores pertenezcan al dominio de la función para que sean valores de análisis. Y una vez que tengo los candidatos a máximos o mínimos, ¿qué hay que hacer? Elegir o determinar algún criterio, ¿sí?, para ver si esos valores son o no máximos o mínimos relativos, que puede ser el criterio del signo de derivada segunda o el de la derivada primera. Dependiendo de si la función es derivable o no en ese punto, un criterio puede funcionar mejor que otro, ¿sí? En general, para el tipo de funciones que nosotros vemos, el criterio del signo de la derivada primera siempre nos va a permitir concluir. En cambio, el criterio del signo de la derivada segunda, si la función no es derivable en el punto que estamos analizando, no nos va a permitir concluir respecto a lo que ocurre en ese punto. Pero, de todos modos, por más que el criterio de la derivada segunda a veces no es concluyente, en el tipo de funciones que nosotros analizamos, porque también el criterio de la derivada primera puede ser no concluyente, pero no analizamos en general funciones que no nos podamos concluir ni siquiera con ese criterio. Así que los dos criterios son útiles y bueno, verán con la profe de práctico qué criterio, creo que les explica los dos, pero bueno, qué criterios van a utilizar y cuándo, ¿sí? En general el problema es que la función no sea derivable en cierto punto, entonces usar un criterio u otro, ¿sí?, va a estar definido por esa cuestión. Bueno, tienen el crecimiento y decrecimiento, la herramienta que utilizamos, que es esta, y después, bueno, cómo lo utilizamos, así como les expliqué en el caso de máximos y mínimos, tienen las explicaciones para cada uno de los ítems que necesitan calcular. Para puntos de inflexión tienen los criterios y cómo utilizarlos. Y para la concavidad, ¿sí?, herramientas en las que nos basamos, cómo utilizarlo, ¿sí? Por si no fuera suficiente la explicación que venimos dando en los videos, lo tienen también en forma escrita, o para aclarar algo, ¿sí?
Entonces, acá tenemos una función, que es una función racional, que vamos a decir que su dominio van a ser todos los reales menos el número 1. Y para analizar máximos y mínimos relativos o locales, lo que tenemos que hacer primero es determinar la derivada primera. Ahora no basta con derivar, sino que además hay que reducir la derivada para poder realizar los cálculos y determinar los valores que queremos hallar. Entonces, determinamos la derivada y lo que tenemos que hacer es primero encontrar los puntos críticos, ver aquellos valores para los cuales la derivada primera se anula y además ver aquellos valores para los cuales la derivada primera no está definida. Entonces, para ver para cuáles valores se anula la derivada primera, como se trata de una función racional, basta con que el numerador se anule, así que hacemos el numerador igual a 0, factoreamos en este caso y planteamos cuándo se anula cada factor y nos surgen estos dos valores, que x va a ser igual a 0 y que x menos 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2. Estos dos valores que surgieron son puntos críticos y son los candidatos a máximos o mínimos relativos. Por ahora no son nada, ¿sí? Y lo otro que miramos es valores para los cuales la derivada primera no está definida. No está definida para el valor 1. 1, como vimos recién, no pertenece al dominio de la función, por lo que es un valor que descartamos, ¿sí? Entonces, 1 no lo vamos a analizar. Solamente nos quedamos con estos dos valores. Determinamos un criterio, ¿sí? Porque necesitamos ver que se cumpla la condición suficiente. ¿Sí? Estos dos valores partieron o los pudimos determinar, ¿sí? Cumplen la condición necesaria, pero tenemos que corroborar con la condición suficiente de qué tipo de puntos críticos se trata, si van a ser máximos, si van a ser mínimos o eventualmente nada. Entonces, si utilizamos el criterio del signo de la derivada segunda, necesitamos calcular la derivada segunda. Derivamos y reducimos la derivada. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Para esos dos valores que tenemos que analizar, vamos a evaluar la derivada segunda. Entonces voy a poner, ¿sí? Voy a calcular la derivada segunda en 0. Pongo 0 acá, y ¿qué nos queda? 2 dividido menos 1 al cubo, que nos da menos 1. Entonces 2 dividido menos 1 nos da un valor negativo. Entonces, la derivada segunda en 0 es menor que 0. Eso quiere decir, según lo que vimos en el criterio, que existe un máximo relativo local en x1 igual a 0, y nos vamos a la función y calculamos el valor de ordenada al cual corresponde, ¿sí?, el valor 0. Ponemos 0, 0 y 0, y ¿qué nos queda? 2 dividido menos 1, entonces nos queda menos 2. Entonces en el punto 0 menos 2 tenemos un máximo relativo o local. Lo mismo vamos a hacer con el otro punto crítico, que corresponde a x igual a 2. Lo reemplazamos en la derivada segunda. 2 menos 1 es 1, es un valor positivo, está elevado al cubo, queda positivo, y en un número positivo dividido otro número positivo quedará positivo. En este caso tenemos valores numéricos, ¿sí? Pero no es necesario calcular valores, a veces las cuentas son más complicadas. Lo importante es poder determinar el signo. Entonces, hay veces que podemos determinar el signo sin ningún problema, aunque las cuentas sean más complicadas, ¿sí? Y hay otras veces que los números son tan cercanos que no queda tan claro cuál es el signo, necesitarán usar la calculadora. Entonces, hemos reemplazado por 2, la derivada segunda es positivo, y según el criterio, quiere decir que existe un mínimo relativo local
en x2 igual a 2. Entonces, reemplazamos el valor 2 en la función para calcular el valor de ordenada y determinar el punto donde existe ese mínimo relativo o local. Nosotros ahora hemos analizado con el criterio del signo de la derivada segunda, pero también podríamos haber analizado con el criterio del signo de la derivada primera. Y hubiéramos llegado a idénticas conclusiones. Si queremos determinar el crecimiento y decrecimiento de la función, dijimos que esa determinación se realiza por intervalos. Entonces lo que hacemos es graficar el dominio de la función. El dominio de la función son los reales menos el 1. Y le intercalamos, ¿sí?, los dos puntos críticos. En este caso ya sabemos que esos puntos son máximos o mínimos, ¿sí? Pero si hubiéramos comenzado analizando crecimiento y decrecimiento y no hubiéramos analizado máximos y mínimos, lo que vamos a intercalar son los puntos críticos, o sea, aquellos valores para los cuales se anula la derivada primera. Esos que pueden ser máximos o mínimos relativos, pero podemos no saberlo en este momento. Entonces, nos quedan determinados 4 intervalos. Para cada uno de esos intervalos vamos a elegir representantes, siempre números fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tenemos que evaluar en la derivada primera para ver cuál es el signo de la derivada primera en cada uno de esos valores. Y eso nos va a decir si en ese intervalo, ¿sí?, del representante que hayamos analizado, ¿sí?, la función crece o decrece. Entonces, vamos a comenzar con menos 1. Vamos a evaluar la derivada primera en menos 1. Ponemos menos 1, menos 1, menos 1. Hacemos cuentas, ¿sí? El denominador, no importa el valor que pongamos acá, positivo o negativo, como está elevado al cuadrado, siempre el denominador nos va a quedar positivo. Así que nos podemos quedar con esa idea, así no hacemos cuentas las 4 veces. Y en el numerador sí va a variar, así hay que hacer cuentas como para ver cuál va a ser el signo del numerador. Entonces, en menos 1 al cuadrado queda 1 positivo, y 2 por menos 1 queda menos 2, menos 2 nos va a quedar positivo. Número positivo más otro positivo, el numerador queda positivo. Entonces, la derivada primera en menos 1 va a ser positiva, porque el numerador es positivo, el denominador es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Menos 1 representaba el intervalo menos infinito 0. ¿Sí? Menos infinito 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el intervalo menos infinito 0, la función crece. Y podemos, ¿sí?, gráficamente representarlo mediante el trazado de una tangente que indique el crecimiento, o sea, una recta tangente, ¿sí?, que tenga pendiente positiva. Vamos a evaluar la derivada primera en un medio, que es el representante del intervalo 0,1. Entonces, dijimos, denominador siempre positivo. Si hacemos 2 por un medio, nos va a quedar 1, o sea, nos queda menos 1 acá. Y un medio al cuadrado nos va a dar un cuarto. Entonces, un cuarto positivo menos 1 nos va a quedar, ¿qué cosa? Un número negativo en el numerador. Entonces, negativo sobre positivo, que nos queda negativo. Entonces, la derivada primera en un medio es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el intervalo que está representando esta derivada, ¿sí?, en el intervalo 0, 1, la función decrece. Y podemos resumirlo de esta forma, ¿sí?, con una tangente, graficando una recta, ¿sí?, que representaría lo que es la tangente en algún punto de la curva entre 0 y 1, que tiene pendiente negativo. Vamos al siguiente intervalo.
En el intervalo 1, 2, nuestro representante es 3 medios. Ponemos 3 medios acá, nos va a quedar menos 3. Y si ponemos 3 medios elevado al cuadrado, nos queda 9 cuartos. 9 cuartos es un número apenas más grande que 2. Y si le restamos 3, ¿qué nos queda? Un número negativo. Un número negativo sobre un número positivo nos va a dar el resultado un número negativo. ¿Qué vamos a concluir que está ocurriendo en el intervalo 1, 2 si la derivada primera para 3 medios es negativa? Que la función, ¿qué pasa? Decrece en ese intervalo. Y lo podemos representar gráficamente con esta recta. Y por último, nos falta ver si la función crece o decrece en el intervalo 2 más infinito. Evaluamos la derivada primera en 3, 3 al cuadrado 9, menos 2 por 3, 6, 9 menos 6, 3, es un valor positivo, positivo sobre positivo nos da positivo, ¿qué quiere decir? Que la derivada primera en 3 es positiva, entonces la función crece en 2 más infinito y lo podemos representar de esta otra forma. Bien, entonces ya tenemos, ¿sí?, determinados los intervalos donde la función crece y decrece. Por otra parte, vamos a comentar algo, y es que si nosotros miramos esto que tenemos hecho acá, podríamos pensar en el criterio del signo de la derivada primera para determinar máximos y mínimos relativos, ¿sí? Si analizamos 0, que nosotros ya habíamos determinado mediante el otro criterio que existía un máximo, y analizamos 2, ¿sí?, que ya también habíamos determinado que en ese punto existe un mínimo, ¿sí? Si lo miramos a través del criterio del signo de la derivada primera, vemos que a izquierda la función crece o la derivada primera es positiva, y a derecha de 0, ¿sí?, la derivada primera es negativa. Entonces, si es positiva y luego negativa, ¿qué quiere decir? Que existe un máximo relativo local en x igual a 0. Y el mismo análisis podemos realizar en x igual a 2. A izquierda de 2 la derivada primera es negativa, a derecha es positiva. Entonces, decrece y luego crece, que existe un mínimo relativo local en x igual a 2. Ahora, el criterio del signo de la derivada primera, que dice, fijémonos en un entorno del punto, ¿sí? Si nosotros no hubiéramos determinado esto del crecimiento y decrecimiento, ¿sí?, si hubiéramos querido usar este criterio, hubiéramos mirado qué pasa en menos 0,1 y en 0,1. Y acá hubiéramos mirado qué pasa ¿dónde? En 1,9 y en 2,1. ¿Sí? Pero si determinamos el crecimiento y decrecimiento en cada uno de los intervalos y no hubiéramos determinado máximos y mínimos relativos con el criterio del signo de la derivada segunda, como hicimos, podríamos habernos valido de esto para concluir respecto a los máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Miremos el tema de puntos de inflexión. Para determinar puntos de inflexión tenemos que utilizar la derivada segunda, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Aplicar la condición necesaria, de derivada segunda igual a 0. ¿Qué ocurre? Decimos, como se trata de una función racional, la derivada segunda, decimos basta con que el numerador se anule, decimos 2 es igual a 0, lo cual evidentemente es un absurdo porque 2 es distinto de 0. Entonces, ¿qué ocurre? No hay valores, ¿sí?, que anulen la derivada segunda. Además, tenemos que ver aquellos valores para los cuales no existe o no está definida la derivada segunda. Entonces, miramos el denominador, no puede asumir el valor 0. Eso ocurre cuando x es igual a 1, pero habíamos dicho que 1 no pertenece al dominio de la función, o sea que tampoco es un punto de análisis. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? No tenemos puntos críticos, no tenemos candidatos a puntos de inflexión. Y si no hay candidatos,
¿sí? Porque hemos analizado todo lo que podemos analizar, hemos realizado la búsqueda de los candidatos, anulando la derivada segunda y mirando para aquellos valores para los cuales no está definida la derivada segunda. Como no arroja candidatos, ¿qué quiere decir? Que esta función no tiene puntos de inflexión. Y vamos a analizar entonces la concavidad, ¿sí? Vamos a determinar los intervalos donde la función es cóncava o convexa. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Representar gráficamente el dominio, que son los reales menos el 1, e intercalar, ¿sí?, los puntos críticos, ¿sí?, en el análisis de puntos de inflexión. ¿Qué ocurrió? Cuando analizamos puntos de inflexión, al igualar la derivada segunda a 0 y ver para cuáles valores no está definida la derivada segunda, no obtuvimos puntos críticos, ¿sí? Entonces, no tenemos valores para intercalar. Si no hubiéramos analizado primero los puntos de inflexión, hubiéramos tenido que mirar esto mismo, ¿sí? Acá no pudimos avanzar porque no hay puntos de inflexión, pero hubiéramos mirado esto para ver qué valores intercalar acá en este análisis de la concavidad en los distintos intervalos de dominio de la función. Bueno, nos quedaron solamente dos intervalos, elegimos representantes y vamos a evaluar los representantes en la derivada segunda. Entonces, 0 representa el intervalo menos infinito 1, evaluamos la derivada segunda en 0, nos va a quedar negativa porque 2 sobre menos 1 nos da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es convexa en este intervalo. Y lo podemos representar poniendo una curva convexa. Y por otro lado, vamos a evaluar en el otro representante del tramo 1 o el intervalo 1 más infinito. Vemos que si evaluamos la derivada segunda en 2, 2 menos 1 nos queda positivo, el cubo positivo, un número positivo sobre otro positivo nos queda positivo. Entonces la derivada segunda en 2 es positiva, lo que significa que la función es cóncava en 1 más infinito y lo podemos resumir o representar de esta forma, ¿sí? Otros elementos que podríamos calcular para poder graficar, ¿sí?, sería la intersección con los ejes. Evaluamos la función en 0 y nos da que y es igual a menos 2. Y además, si igualamos a 0 la función, ¿sí?, bueno, y en ese caso aplicaríamos Bhaskara por el tipo de función que tenemos. Y ahí nos da que no existe, quiere decir que, bueno, al realizar Bhaskara tenemos el radical, nos da números complejos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, esta es la, con el numerador aplicamos Bhaskara. Si nos da que no existe intersección con el eje X, quiere decir que el radical nos estaría dando números complejos. Y entonces concluimos que no existe intersección con el eje X. Entonces, calcular 0 de la función y ordenada al origen es un punto importante para realizar una gráfica aproximada teniendo en cuenta esos valores. Y además, otros cálculos que podemos realizar tienen que ver con asíntotas. Asíntota vertical, horizontal y oblicua. Entonces, para calcular la asíntota vertical, ¿sí?, en este caso, como el dominio de la función son todos los reales menos el 1, ¿sí?, analizamos qué ocurre en 1. Si el resultado del cálculo del límite nos da más o menos infinito, quiere decir que existe asíntota vertical en x igual a 1. Yo calculé los límites laterales porque eso después, para calcular, determinar si existe o no asíntota vertical en x igual a 1, no hace falta calcular los límites laterales. Pero si uno calcula los límites laterales, acá uno es por derecha y otro es por izquierda. Uno de los dos está mal, después voy a corregir esto.
Si uno calcula los límites laterales, sabe la tendencia por derecha y por izquierda, que ayudan más en el análisis y en la gráfica posterior. Además, calculamos asíntota horizontal, planteando el límite para cuando x tiende a más menos infinito de la función, que nos da como resultado infinito positivo y negativo, lo que nos lleva a concluir que no existe asíntota horizontal. Esto acá en igual a 0 no corresponde, ya lo voy a arreglar. No existe asíntota horizontal, ¿sí?, en ningún valor. Y entonces, si no existe asíntota horizontal, quiere decir que puede existir asíntota oblicua. Entonces nos planteamos la recta que puede representar la asíntota oblicua y calculamos la pendiente y el término independiente a través de los límites. Para la pendiente, recuerden que había que hacer la función dividido x, trabajar algebraicamente, tomar límite. En este caso nos da 1 la pendiente. Y para la ordenada al origen, sigo el término independiente, hay que calcular el límite para cuando x tiende a más menos infinito de la función menos mx. Como m nos dio 1, ¿sí?, solamente restamos x. Trabajamos algebraicamente, tomamos límite y eso da menos 1. Entonces reemplazamos acá por menos 1. Conclusión, existe asíntota oblicua, ¿sí?, y su ecuación se representa por y igual a x menos 1. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos realizar una gráfica aproximada de la función que estamos analizando. ¿Cómo se realiza una gráfica aproximada? Lo primero que hay que hacer es poner los elementos que hemos calculado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a marcar? La ordenada al origen, ¿sí? Vamos a trazar la asíntota vertical y la asíntota oblicua, y vamos a marcar todos los puntos que hayamos podido determinar, como es en este caso el mínimo y el máximo relativo local, y si hubiéramos encontrado puntos de inflexión, esos otros puntos. Y con los conceptos, ¿sí?, ver de realizar la gráfica. Y con los elementos que no estamos graficando, que sería el crecimiento y decrecimiento y la concavidad, ¿sí?, con esos elementos, con algunas tendencias de límites también, luego verificar y o ayudarnos a terminar de graficar. Entonces, graficamos, marcamos intersección con los ejes, los puntos máximos y mínimos y todas las asíntotas y todos los puntos de inflexión si los hubiera. E intentamos graficar teniendo en cuenta los conceptos. Entonces, como acá tenemos, ¿sí?, los ejes están en rojo, ¿sí?, así que el rojo es el eje Y. Esta es la asíntota, que pasa por x igual a 1, asíntota vertical. Entonces, la función, ¿sí?, la curva para esa función se describe entre asíntotas, porque las asíntotas, recordemos que son rectas que acompañan a la función. Entonces, la función se acerca a la asíntota vertical, se acerca a la asíntota oblicua. Y tenemos en cuenta este mínimo, podemos trazar este tramo de la curva. Y acá, la función se acerca a la asíntota oblicua, se acerca a la asíntota vertical. Y teniendo en cuenta este máximo, podemos trazar este tramo de la curva, ¿sí? Y luego podemos verificar que en el tramo menos infinito hasta 1, la función es convexa o tiene concavidad convexa, y en el tramo 1 más infinito, la función tiene concavidad cóncava. Además, en el tramo desde menos infinito hasta 0, la función crece, de 0 a 1 la función decrece, de 1 a 2 la función decrece y de 2 a más infinito la función crece. Todo eso lo podemos corroborar con el análisis que hemos realizado. Y si tuviéramos algún bache acá, cuando después de haber puesto la intersección con los ejes,
todos los puntos máximos, mínimos y de inflexión y todas las asíntotas que hubiéramos encontrado y usar los conceptos, tenemos problemas para graficar, nos valemos del crecimiento, decrecimiento, de la concavidad y podemos llegar a una conclusión, ¿sí?, certera, siempre y cuando no nos hayamos equivocado en algún cálculo. Pues si nos equivocamos en algún cálculo y eso nos llevó a conclusiones erróneas, lo que va a ocurrir es que nada se corrobora con nada. Entonces, bueno, hay que realizar cálculos. Bueno, esta es una oportunidad, bueno, hay que arrancar en la que tienen que empezar a reunir toda esta info que yo les estoy dando de alguna forma, si bien yo les presenté cuadros, resúmenes, etcétera, pero ustedes usar estos o elaborar los propios, y si usan estos, enriquecerlos con su visión, sus dudas, sus cuestiones a mirar que no estén escritas ahí, como para que les sirva para avanzar en la práctica. Los estudios de función, todavía no abordé el completo, pero enseguida les cuento sobre el estudio completo. Son largos, llevan tiempo, es fácil equivocarse en algo, ¿sí? Entonces ustedes tienen como que tener como bastante asentado el panorama de qué es lo que tienen que hacer para después ponerse a hacer. ¿Sí? Un estudio completo puede llevar 1 hora, entre 40 minutos y 1 hora y cuarto más o menos, para una función fácil a una que sean más complejas. O sea, llevan un tiempo, por más que sepan, ¿sí? Entonces, tener esto bastante claro va a ayudar a que lo demás pueda fluir mejor. Bueno, en este archivo, ¿sí?, tienen otro ejemplo que está bueno y que también, bueno, este ejemplo como es interesante, también creo que está repetido, ahora lo vemos en el PowerPoint, ¿sí?, que se los voy a dejar para que ustedes analicen, que se trata de una función que tiene como dominio todos los reales, pero que en las derivadas, ¿sí?, se ven como funciones racionales. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber puntos donde la función no es derivable. Entonces, ¿cómo utilizo los criterios para determinar máximos y mínimos relativos, para determinar punto de inflexión? ¿Qué es lo que miro? El criterio me contesta, cuál uso, ¿sí? Esto es como para ver un poco eso. Fíjense que x a la 2/3 es la raíz cúbica de x cuadrado y 6 menos x a la 1/3 es la raíz cúbica de 6 menos x, ¿sí? Entonces esto es raíz cúbica por raíz cúbica y con los formatos que tiene está definido para todos los reales. Y fíjense, la derivada primera no está definida en 0 y no está definida en 6, pero pasan cosas en 0 y en 6. Y lo mismo ocurre acá con la derivada segunda. No está definida en 0, no está definida en 6, pero pasan cosas en 0 y en 6. ¿Sí? Entonces esto se lo voy a dejar como para que ustedes lo analicen, lo miren, ¿sí?, que descubran a ver lo que pasa. Espero que el trabajo realizado con GeoGebra ayude en esto, porque son puntos donde la función no es derivable, ¿sí? En 0 porque presenta un punto anguloso y en 6 porque presenta una derivada infinita. Fíjense que la función, ¿sí?, tiene como dominio todos los reales. Son puntos donde la función, ¿sí?, forman parte del dominio. Además, la función es continua, pero no es derivable. Entonces, ¿cómo influye esto en el análisis según los criterios que tenemos para analizar? Entonces, acá tenemos este ejemplo que les decía que es, después ustedes lo miren, ¿sí?, con estas inquietudes que les acabo de plantear. Que lo tienen, bueno, ahí en el archivo y lo tienen acá en el PDF. Con esto terminamos la parte del análisis de la variación de funciones y reunimos todo lo visto en lo que llamamos el estudio completo de funciones, ¿sí? O sea, la primera parte donde veíamos, determinábamos
dominio, intersección con los ejes, paridad, signos, asíntotas, realizamos el análisis de la discontinuidad y la continuidad, lo reunimos, le anexamos toda la parte del análisis de variación de funciones, que tiene que ver con esto de determinar máximos y mínimos relativos, el crecimiento y decrecimiento, la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces, un estudio completo abarca todos estos puntos: dominio, intersección con los ejes, paridad, discontinuidad y continuidad, signos de la función, límites a puntos característicos, el cálculo de las asíntotas, vertical, horizontal y oblicua, según corresponda, la determinación de máximos y mínimos relativos o locales, crecimiento y decrecimiento, punto de inflexión, intervalos de concavidad, gráfica. Y además, a partir de la gráfica, la determinación de la imagen de la función. ¿Por qué lo hacemos a partir de la gráfica? Porque nosotros podríamos determinar la imagen de la función en forma analítica solamente cuando esto fuera posible, ¿sí? Se puede determinar calculando ¿qué cosa? El dominio de la inversa de la función. Pero para calcular el dominio de la inversa de la función, para que exista inversa, la función tiene que ser biyectiva, ¿sí? Y no ocurre esto con todas las funciones, a veces se recurre a restricciones de dominio para hacer que la función sea biyectiva y poder calcular el dominio de la inversa, y eventualmente el dominio de la inversa, ¿sí? Entonces eso no nos serviría. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo este análisis y a partir de la gráfica que obtenemos a través de este análisis, ¿qué hacemos? Determinamos la imagen de la función. Además, cuando calculamos límites a puntos característicos, ¿este punto a qué se refiere? A calcular límites para aquellos valores para los cuales no está definida la función, ¿sí? Que en general son los puntos en los que analizamos que la discontinuidad y vemos si hay asíntotas verticales, o sea, en esos puntos, y además incluye el cálculo del límite a más y menos infinito, ¿sí? Entonces, este punto, según cómo se pida o se combine con los demás, puede resultar redundante. ¿Qué es importante? Que ustedes sepan que si les dicen calcular límites a puntos característicos, saber qué calcular. Pero si ustedes están practicando, no hace falta que se pongan a calcular algo que tal vez están calculando ya en discontinuidad o que lo están calculando si están calculando asíntota vertical y horizontal, ¿sí? Porque si están calculando asíntota vertical o la discontinuidad, son parte de los cálculos que hay que hacer. Y si calculan asíntota horizontal, calculan límite a más menos infinito, ¿sí? O sea que ya tienen esos cálculos. Simplemente, en este caso, que es algo que se puede pedir, es algo que existe en un listado de un estudio completo, que sepan qué se pretende calcular acá, pero no es necesario calcularlo si no se lo piden o si ustedes están practicando y esos cálculos están incluidos en el resto, ¿sí? Bueno, y tienen un resumen, ¿sí? Respecto a cada uno de estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el dominio, de qué se trata el dominio de la función y cómo es el dominio de algunas funciones elementales. Entonces, de qué se trata el cálculo de los cero de funciones ordenadas al origen y, ¿sí?, cómo serían en algunas funciones elementales. Cálculo de la simetría, cuando la función es par, cuando es impar y si no tiene paridad. El análisis de la discontinuidad, bueno, no tienen toda la clasificación acá, pero sí la clasificación básica de cuando la función es evitable y cuando es esencial en función de las tendencias de los límites. Acá pasó algo me alteró en algo en el archivo. Falta X tiende, ¿sí? Esto así solito no está bien escrito. Ya lo voy a ver de arreglar. Bueno, cuando la función es continua, cuáles son los signos de la función, cómo se determina, ¿sí?
límites a puntos característicos que calculamos, cómo se determinan cada una de las asíntotas, vertical, horizontal y oblicua, y además, bueno, los criterios para la determinación de máximos y mínimos relativos y cómo se miran los puntos críticos, cómo se determinan los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la herramienta de análisis, que es la derivada primera, criterios para determinar puntos de inflexión, ¿sí? Y cómo miramos o determinamos los puntos críticos, herramienta de análisis para la concavidad y cómo, ¿sí?, determinamos esos intervalos para el análisis de la concavidad y además, bueno, representación gráfica. Trazar ejes, marcar escala, marcar puntos y ver de graficar y, bueno, por último, corroborar con el resto de los elementos de análisis. Y tenemos acá un archivito, ¿sí?, donde tenemos el estudio completo de función, que además de contener en toda esta presentación que les acabo de hacer, ¿sí?, el resumen, los puntos y el resumen, ¿sí?, que es lo que tiene un ejemplo, ¿sí?, para realizar el estudio completo con cada uno de los puntos que hemos analizado, ¿sí? Que después, bueno, les voy a pedir que lo sigan, tiene que ver con todo lo que hemos trabajado durante todo el año, vean de realizarlo por su cuenta y de corroborar, ¿sí? Voy a hacer una aclaración sobre la imagen porque la vemos desde el punto de vista gráfico, cómo pueden mirar para determinar la imagen. La idea, ¿cuál sería? Trazar rectas paralelas al eje X, o sea que van a ser perpendiculares al eje Y. De modo de ver si esas rectas, el trazado de esas rectas paralelas al eje X, intersectan la curva. Entonces, mientras haya intersección de ese trazado de rectas paralelas al eje X con la curva, o sea, estoy mirando en Y, ¿sí? Para todos esos valores donde esto se cumpla, vamos a decir que hay imagen de la función, ¿sí? Claramente ustedes ven acá, y esto es desde el más infinito viniendo hasta cero, ¿sí? ¿Dónde podríamos sospechar o ver, a ver, no pasa algo? Acá, cerca de cero. Pero si ustedes se fijan, la función se hace tangente a cero acá, y acá ¿qué hace? Cruza, ¿sí?, al eje X y luego se hace asintótica, o sea, no hay valores excluidos, ¿sí?, de los reales mirando el eje Y, entonces la imagen de la función va a corresponder a todos los reales. Ahora, si miramos el ejemplo que vimos hace un momento, si ustedes trazan, ¿sí?, sucesivas rectas paralelas al eje X, hay un momento para los valores de Y por debajo de 2 y por encima de menos 2, ¿qué pasa? Le trazan esas rectas paralelas y no cortan a la curva, ¿sí? Entonces ahí hay un tramo, un intervalo donde no hay imagen. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la imagen de la función, en este caso, va a tener que ver con los reales, pero para el siguiente intervalo. Desde menos infinito hasta menos 2, cerrado en menos 2, unión desde 2, cerrado en 2, hasta más infinito. O sea, voy a excluir, ¿sí?, el intervalo entre menos 2 y 2 abierto, porque acá no hay imagen de la función, ¿sí? Entonces, la imagen de la función, en este caso, está, ¿sí?, definida por la unión de dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 2, cerrado en menos 2, unión 2, cerrado en 2, hasta más infinito. Entonces, de esa forma, pueden mirar, ¿sí?, la imagen de la función en la gráfica. Por supuesto que pueden siempre utilizar el GeoGebra si tienen dudas, si hay algo que ven que no les está dando, ¿sí? Pero la idea es que primero ustedes intenten analizar. Y si tienen problemas,
recurrir al GeoGebra para analizar alguna cuestión o que les ayude a analizar alguna cuestión que ustedes están dando cuenta que no les está saliendo bien. ¿Sí? Ya sea que no les esté dando el valor del máximo, del mínimo, del punto de inflexión, alguna cuestión en la concavidad, asíntotas, lo que sea. Pero recurrir con una herramienta de respaldo para poder avanzar y no quedarse atascados un montón de tiempo intentando determinar o calcular algo que no les está saliendo.